continuem parlant de medi ambient, perquè si fa uns instants Anna mos comentava que, bueno, pues que s'han activat moltíssimes rogatives demanant ser aigua al cel. El que anem a fer ara és parlar de com avui en dia es treballa per tal de, bueno, que l'aigua, i se ve tan preciat per a tots nosaltres, i sa part fonamental de la vida, i sa part fonamental del planeta en el que habitem, sigui, bueno, pues, tractada de la millor manera i sobretot utilitzada amb tots els recursos. Per això tenim la connexió ara en nosaltres de Juan Luis Pozo. Ell és el director de Medi Ambient de Global Omnium. José Luis, molt bon dia. Bon dia, què tal? Com estamos? Pues molt bé, desitjant conèixer-vos perquè, mira, curiosament parlaven en la nostra companya que s'han reactivat pràcticament a tot el país aquestes rogatives pregant pluja, aquestes peregrinacions, però evidentment el món canvia, el món és d'una altra manera i avui en dia el que tenim que fer és un consum sostenible i sobretot la reutilització de l'aigua. I en Global Omnium sou expertes en aquesta tasca i en aquesta matèria, però tal vegada a mi el que més m'agradaria millor que pogueren conèixer en esta entrevista que anem a mantindre en tu, els nostres telespectadors, és què és el cicle integral de l'aigua que treballeu des de Global Omnium? Pues mira, el ciclo integral del agua es desde que el agua la recogemos en su fuente, donde estamos ahora con las prerrogativas antiguamente, vamos a buscar el agua donde exista. Esa agua la tenemos que llevar, en este caso, a las ciudades. Primero la potabilizamos, la tratamos y luego la distribuimos. Una vez que la hemos distribuido, pues todos sabemos que tenemos que recoger en nuestras casas el agua residual, que hay que llevarla, en este caso, canalizarla a una estación depuradora de aguas residuales, donde esa agua se trata para que sea compatible con el medio ambiente y se devuelve al medio ambiente en condiciones óptimas, o bien, que es lo que tú comentabas, se reutiliza, que es una de las grandes apuestas que todavía queda pendiente, que en muchísimas ciudades esas aguas se puedan reutilizar, por ejemplo, pues para el uso en la agricultura. Hoy en día es clave, podríamos decir, tres tips: la innovación, mejorar las infraestructuras y sobre todo trabajar en proyectos de cara al futuro. ¿Cuáles son las áreas más importantes desde las que estáis trabajando Global Omnium? Muchísimos de nosotros, y me incluyo entre ellos, os conocimos desgraciadamente a través de la pandemia, cuando erais los encargados de, bueno, pues esas muestras de aguas residuales, porque tenéis un trabajo amplísimo. Bueno, te cuento, Global Omnium es una marca comercial de Aguas de Valencia, integra a Aguas de Valencia y a sus 35 empresas filiales, con lo cual, en ese sentido, Aguas de Valencia tiene 135 años, el año que viene cumple, y prestamos servicio pues a 6 millones de personas y somos el 10º operador del agua a nivel mundial. Con lo cual nos hicimos famosos, como tú bien comentabas, en la pandemia, porque habíamos desarrollado una tecnología pues para de alguna forma medir de forma previa, porque el agua, al final el virus del COVID pues se excreta y en las aguas residuales aparece como un indicador previo a que se vaya a difundir la enfermedad. Y por tanto analizamos las aguas residuales pues para conseguir tener un sistema de alerta temprana que ha sido muy bueno en todas las ciudades donde se ha ido implantando a nivel nacional y a nivel internacional. Y por eso nos hicimos famosos en la pandemia. Pero nuestro día a día, que por la pregunta que tú me realizabas, pues el principal objetivo es que el agua es la brecha social del cambio climático. Lo que no sabemos es que en los próximos años vamos a tener grandes problemas, no solamente porque vivamos en un país con estrés hídrico como es España, sino porque cada vez hay más problemas para acceso a unos recursos hídricos en calidad y cantidad suficiente. Y por lo tanto, eso va a provocar que muchísimas personas, porque sin agua no hay vida, por eso la Tierra es el planeta azul, porque tenemos el agua y por eso podemos vivir, y aunque hagamos aventuras de buscar el agua en otro planeta, no la hemos encontrado hasta ahora. Por lo tanto, va a haber grandes movimientos de personas porque se van a desplazar, porque cuando no hay agua no hay vida. Entonces, eso está provocando que cada vez haya más problemas pues, para acceder a los recursos hídricos. Lo que hemos hecho en el primer mundo, donde somos unos afortunados, pues era no desperdiciar esos recursos. Y lo que hemos invertido muchísimo en los últimos años es en la tecnología para hacer la transformación digital de la gestión, que no es otra cosa que garantizar que cada gota sabemos en cada segundo dónde se encuentra. Una gota de agua, por ejemplo, en Valencia, que es reconocida por la Unión Europea, por Eurostat,
como la ciudad con mayor eficiencia hídrica real, medida en tiempo real de Europa, pues tiene un 92% de eficiencia hídrica, que supone que cuando hace solamente 30 años, pues en las redes, en todo lo que es España, pues se perdía un 30% del agua. La eficiencia hídrica no llegaba al 70% en los mejores casos. Bueno, pues lo que hemos invertido era en digitalizar esas redes, pues para que no se pierda ni una gota de agua. En cualquier momento podemos parar, si se rompe una tubería, podemos interrumpir ese corte para que no se pierda esa agua y llegar a ese 92%, que es parece ciencia ficción por lo siguiente, porque el agua es un bien físico, es un bien que se desplaza por una tubería, que en muchos casos son muy obsoletas, que se ha invertido muchísimo dinero en muchísimas ciudades en mejorar esa infraestructura, pero se siguen rompiendo las tuberías porque lleva al final, para poderla distribuir, tiene una presión del agua, y gracias a la tecnología somos capaces de intervenir de forma inmediata sobre cualquier, digamos, suceso que ocurra en esas tuberías y garantizar que no se pierda agua. Y esa es la gran inversión que se ha realizado en los últimos años, invertir en tecnología para transformar la gestión del agua y garantizar una mayor eficiencia y que no se pierdan los recursos hídricos. Entiendo que el futuro está por lograr, bueno, pues entornos habitables y sostenibles al mismo tiempo. Estabas diciendo tú, pues, bueno, que podemos padecer esas migraciones, porque donde no hay agua, evidentemente, no hay vida. ¿Cómo estáis trabajando a este respecto? Pues mira, el primer, digamos, campo de batalla, pues es garantizar que la gente de tu entorno, en la Comunidad Valenciana, no se tenga que desplazar. Ten en cuenta que muchos abastecimientos de los que tenemos en la zona costera están sufriendo intromisiones salinas, porque el cambio climático está afectando. Cuando se habla de la subida del nivel del mar, pensamos muchas veces que lo que estamos hablando es como si el mar fuera a inundarnos, que posiblemente ocurrirá dentro de 50 años. Pero el gran problema es que hoy en día ya está afectando. Afecta a todos los recursos de agua dulce que tenemos en la zona costera. Entonces, lo primero que estamos trabajando es para garantizar que la gente que vive hoy en día en toda la zona costera de la Comunidad Valenciana no tenga que desplazarse porque el recurso hídrico esté contaminado. Entonces, la primera inversión es que tú garantices que vas a tener agua de calidad y cantidad suficiente. Se pone siempre un ejemplo, que cuando se abre un grifo, el ciudadano tiene la garantía de que saldrá agua en calidad y cantidad suficiente. Desgraciadamente, en otras partes del planeta no ocurre. Y de esa manera, lo primero que trabajas es en garantizar que no sea, que esos recursos hídricos sean suficientes para abastecer a la población actual. Pero también trabajas en garantizar que esos recursos hídricos sean suficientes para las generaciones futuras, tanto si hay aportación adicional de personas que vengan de otras zonas como si no las hay. ¿En qué consiste esto? Pues en evaluar lo que nosotros le llamamos una gestión de los activos, en evaluar en periodos de 30 o 50 años qué recursos hídricos vamos a necesitar, estableciendo escenarios donde se va a incrementar la población por crecimiento natural o por crecimiento, en este caso, extraordinario. Y podemos decir que en la Comunidad Valenciana se ha hecho un grandísimo esfuerzo en los últimos años en garantizar escenarios a 20 y 30 años de abastecimiento de agua. Eso es una utopía por lo siguiente, porque nunca sabemos cómo nos va a afectar, no el cambio climático, que lo tenemos perfectamente ya estudiado y valorado, sino ese procesos que puedan ocurrir de repente, de que en poco tiempo tengamos una sequía tremenda. Pero sí podemos decir que lo que no nos va a coger es, digamos, no preparado, no que no hayamos estudiado esos escenarios. Lo hemos estudiado y hemos puesto los medios y estamos invirtiendo en que esos medios puedan garantizar esos abastecimientos a futuro. Esos abastecimientos de cara a futuro y sobre todo, bueno, pues nosotros vivimos en una franja costera que conocemos muy bien de esa, bueno, pues de esa intrusión del agua del mar, de esa contaminación de los acuíferos. La tecnología que hay hoy en día encima de la mesa nos permite evitar ya estas posibles injerencias y contaminaciones. Bueno, las injerencias y contaminaciones no nos lo permite la tecnología, porque la naturaleza es sabia y el agua discurre por donde la naturaleza considera más adecuado. Por lo tanto, la intromisión salina se produce digamos, si un acuífero pues, tiene 100 metros de profundidad, se está produciendo en esos 100 metros de profundidad y desgraciadamente no tenemos la capacidad de evitarlo. Lo que sí tenemos la capacidad de tratar esa agua.
y hemos mejorado muchísimo tecnológicamente pues para tratar esas aguas, que es típico en la zona costera de la Comunidad Valenciana, la contaminación por nitratos, que al final provocan pues lo que siempre teníamos de cara a los ciudadanos, que era que el agua no se podía beber. Hoy en día, por ejemplo, casi todos los abastecimientos de la Comunidad Valenciana, el agua es un tópico que no se pueda beber, porque ya se trata de tal manera que tiene una calidad tremenda que no tiene nada que ver con lo que vivíamos hace exactamente por 15 o 20 años, ¿no? Por lo tanto, no podemos evitar que la naturaleza actúe, pero sí podemos dotarnos de las herramientas tecnológicas pues para que revertamos el efecto y podamos tratar esa agua en calidad y cantidad suficiente. Es un agua, en este caso, que como tú decías, ya está apta para el consumo y evidentemente toda la tecnología que tenéis implantada para el control de la calidad del agua, pues bueno, hacíamos referencia al principio de la entrevista en el caso del COVID, de estos marcadores. Entiendo que hoy en día es prácticamente imposible que se os escape cualquiera de estos datos, de estos marcadores, para que hiciesen en algún momento que el agua no sea potable. Los controles eran muy estrictos. Es que mira, es muy buena la pregunta por lo siguiente, porque el concepto de agua potable es un concepto que se superó con creces a partir del año 2003, que apareció una legislación sanitaria del control del agua en Europa, que es de obligado cumplimiento, que es exhaustiva y digamos, es escrupulosamente cumplible por todos los operadores, lo cual significa, en cuanto a esos indicadores, un vaso de agua que nos tomamos ha sufrido, sin exagerar, pues ha sufrido unos 1000 controles diarios antes de llegar a tu grifo y que tú lo hayas, digamos, tomado esa agua. La calidad sanitaria de los recursos hídricos por legislación europea es exhaustiva y al mismo tiempo es súper exigente. Con lo cual todos los controles que sufre diariamente el ciclo del agua garantizan que el agua que estamos tomando cumple totalmente. Cuando hablábamos de agua potable, en los años 90 fundamentalmente, que era cuando apareció el concepto, pues nos referíamos fundamentalmente a que el agua pues se había tratado pues para evitar aquellas enfermedades típicas que ocurrían anteriormente, de posibles contaminaciones biológicas que llevaba el agua. Hoy en día el agua, esa parte ya la ha superado con creces, y los controles que se realizan al agua, por ejemplo, llegan a los niveles de los microplásticos, que ya tienen que es uno de los grandes problemas de contaminación cada día mayores en el agua que bebemos. Bueno, pues todos esos parámetros, que ya son infinitos parámetros, se miden diariamente, pero de una forma súper exhaustiva y sobre todo súper exigente. Por lo tanto, el agua que llega a un grifo de un ciudadano cumple con la legislación europea. A unos niveles desproporcionados. Ya no es el concepto de agua potable, es el concepto de un agua que está controlada de forma continua y permanente, 24 horas al día, 365 días al año. Entonces tendríamos que hablar también de, como tú decías, esos microplásticos, esos retos de futuro, esa concienciación que también lleváis vosotros dentro de vuestras actividades en Global Omnium, y es todas estas tareas de voluntariado, de protección del medio ambiente, de concienciación, porque al final de cuentas, bueno, pues el trabajo de unos pocos tiene que verse reflejado en la conciencia de muchos. ¿Cómo hacéis este tipo de acciones? Pues mira, nosotros hemos tenido la suerte de que muchas organizaciones, yo hoy publicaba un post sobre este tema, llega el Día del Medio Ambiente y todos pues colaboramos muchísimo y hacemos una difusión de todas las cosas que hacemos bien. Y eso es una realidad. Lo que ocurre es que el año tiene 365 días y entonces los grandes deseos que hoy todo el mundo manifiesta como Día Mundial del Medio Ambiente, pues tenemos que preocuparnos y sobre todo ocuparnos de que los cumplamos los 364 días restantes del año, ¿no? Y nosotros tuvimos la suerte hace exactamente 8 años de hacernos con la gestión de los Oceanographics de Valencia. Y cuando nos hicimos con esa gestión, nos cambió considerablemente la cultura empresarial, no tanto por nuestro ADN, que es el medio ambiente, porque el agua es nuestro, sino por comprender el impacto que tiene la gestión del agua y la gestión de los recursos naturales en lo que es la biodiversidad. Desde que gestionamos digamos, el Oceanographic de Valencia y a través de la Fundación Oceanographic somos digamos, el representante tanto de la Unión Europea, Naciones Unidas y del Gobierno de
España en todo lo que es la preservación de la biodiversidad, la recuperación de las especies varadas en el Mediterráneo, pero empezamos a encontrarnos con un problema que si no hubiéramos tenido esta visión o esta dimensión, a lo mejor no hubiéramos tenido tanta conciencia, ¿no? Que es el problema de los plásticos en el océano, de todo lo que se abandona y llega al mar Mediterráneo. Y nos hemos llevado a la sorpresa de que no solamente nos encontramos que esos plásticos inundan los mares, provocan grandes daños a todo lo que es la biodiversidad en el Mediterráneo, sino que esos plásticos, cuando empiezas a luchar contra ellos y empiezas a preocuparte, te los encuentras después, sorprendentemente, en las aguas que vamos a beber. ¿Pero por qué en los recursos naturales? ¿Por qué? Porque esos microplásticos pues se van, la naturaleza lo único que hace es digerirlos, llamémosle de una forma absurda, porque no los digiere, por desgracia, sino que se convierten en sustancias que van apareciendo en el agua que se evapora del Mediterráneo, que cae en la lluvia, que va a los recursos naturales, y vas encontrando cosas que tú no pensabas que ibas a encontrar, pero como las has visto en el Mediterráneo, como has visto la verdadera aberración que el ser humano provoca muchas veces contra la biodiversidad, de todo lo que dejamos, todo lo que tiramos, pues te encuentras que realmente ves explicación y entonces te dices, es normal que aparezca esto después en las aguas y en los recursos naturales, si está lleno el medio ambiente de residuos que hemos ido dejando, porque no hemos tenido ese cuidado, porque como seres humanos no hemos sido cuidadosos en gestionar adecuadamente esos residuos. Y entonces pues ves la explicación y la entiendes de alguna manera. Claro, pero lo que estabas diciendo, aparecen estos plásticos, hemos descuidado mucho los mares, no ha habido esta conciencia social, quizá, o también se desconocía el efecto a largo plazo porque no se había estudiado de la presencia de los plásticos en nuestros mares. ¿Son efectos reversibles? ¿Estamos aún a tiempo? Bueno, vamos a ver, ahí hay dos opiniones, pero es importante la pregunta por lo siguiente. El movimiento se demuestra andando. Lo que es irreversible es que no hagamos nada. Eso sería irreversible. Es decir, desde luego, cuando vamos a las cumbres del clima, yo soy miembro de Naciones Unidas en las cumbres del clima, pues yo siempre distingo dos tipos de personas en esa discusión, ¿no? Hay unos que les llamo, con todo el respeto, talibanes del cambio climático, que de alguna manera manifiestan que nada es ya reversible, que todo es irreversible y que el mundo se va a acabar. Bueno, tienen su parte de fundamento en las discusiones, donde ellos van. Lo que ocurre es que, desgraciadamente, el problema está en que la supervivencia del ser humano, hemos llegado hasta aquí porque el ser humano ha ido superando muchísimas y muchísimas, zancadillas que nos ha ido poniendo la historia, ¿no? Y aún así, como se suele decir, la raza humana en el siglo XXI sigue adelante. Yo creo que el medio ambiente es reversible si de verdad, de una vez por todas, las personas nos concienciamos que el planeta que tenemos es este, no existe plan B, como se suele decir, y que sobre todo nuestro gran reto es cambiar nuestra cultura y nuestra forma de comportarnos. Si cambiamos nuestra cultura y nuestra forma de comportarnos, habrá situaciones que la reversibilidad durará más años, me explico, que el impacto que hemos causado tardará más la naturaleza en recuperarse, pero con total garantía la naturaleza es sabia y se recuperará. El único problema es que la naturaleza, que se está intentando recuperar, hay veces que nos dice, oye, dejar ya de seguir dando por saco. Y eso es un poco lo que nos manda la naturaleza. Igual que nos pasa con el calentamiento, con todos los cambios que estamos sufriendo por el cambio climático, esas lluvias torrenciales, esas danas que van a ser cada vez más frecuentes, esos periodos que nos vamos a encontrar cada vez. Bueno, pues esto al final la naturaleza lo que te está diciendo es un aviso. Cambia, por favor, porque yo tengo un mecanismo, digamos, del efecto acción-reacción. Si tú sigues contaminando, yo te hago la reacción y te daré por saco de esta manera. Eso es un poco la reversibilidad. Yo creo en ella. Lo único que ocurre es que mientras más tiempo tardemos en preocuparnos y en ocuparnos sobre todo, más tiempo será o más duración tendrá esa reversibilidad. Yo ahora te voy a decir una cosa que a lo mejor la mitad de la audiencia se me echa encima, pero es que
muchísimas veces por la comodidad de nuestro día a día no somos capaces, y yo lo digo por cuestiones, por ejemplo, yo compro detergente 100% natural, de fuera de desactivo, ojo, y hay detergentes hechos en la misma Comunidad Valenciana que protegen el medio ambiente y tal, pero es que luego llegas a la línea de detergentes y hay 200.000 y en una esquina están apartados esos productos, por ejemplo, que no contaminan el agua, que no tal, o por ejemplo, el uso del suavizante, que es súper contaminante y muchísimas veces no somos conscientes que es súper malo para los propios tejidos. Hombre, yo siempre aplico el sentido común, ¿vale? Porque muchas veces en la vida las personas tienen que luchar contra situaciones donde vas al supermercado y por tus capacidades puedes comprar una cosa, no puedes comprar otra. El problema está en sensibilizar de la siguiente manera. Es como ocurre con otras discusiones que tenemos también todos los días con el tema de los plásticos. Nosotros siempre intentamos decir que el ciudadano lo que tiene es que tener el conocimiento de lo que está haciendo y sobre todo la capacidad de tomar decisiones en cada momento adecuadas a sus circunstancias. Me explico, por ejemplo. Hay muchas veces que discutimos si se debe de beber agua en botellas de plástico o no se debe beber. Hombre, nosotros como organización tenemos nuestra opinión, pero sobre todo lo que vemos absurdo, por ejemplo, es cuando estamos discutiendo, cuando yo tengo la posibilidad, porque tengo la capacidad de que tengo el grifo en mi casa y tengo allí la posibilidad de beber. Por favor, pues entonces hagamos un uso responsable, hagamos con sentido. Si después estoy en la calle y no tengo un grifo, pues a lo mejor llevo una botella de lo que sea. Y hoy en día también hay botellas metálicas y todo lo que queramos. Lo que estamos intentando siempre es concienciar, no es tanto que se consuman determinados productos, se deben de consumir, sino que empecemos a concienciarnos del impacto que tiene cada producto y en igualdad de condiciones escojamos siempre el producto que sea más compatible con el medio ambiente. El mensaje que tenemos que dar en este Día Mundial del Medio Ambiente a los ciudadanos es, por favor, concienciemos al ciudadano de la importancia del medio ambiente para hacer un uso responsable de los recursos y que en cada momento tengamos claras nuestras decisiones, cuál es la afección que tiene. Después habrá temas que habrá el ciudadano que te diga, oye, este producto lo tengo que comprar porque es el único que yo tengo capacidad para comprar. Pero si lo que estamos intentando es concienciar al ciudadano de esa capacidad de toma de decisiones, yo te garantizo que el producto más económico en el supermercado terminará siendo el que no tiene impacto en el medio ambiente, porque las firmas todas irán adaptando sus productos a esa necesidad, porque surge lo que es la conciencia, surge el cambio. Como no surge el cambio es cuando no le damos importancia a nada. Eso es un poco el mensaje. No tanto la toma de decisión, sino la conciencia de por qué voy a tomar esa decisión. Pues ahí está, totalmente de acuerdo contigo, pero te tengo que decir que sorprendentemente muchos de estos productos son más económicos que los que vemos en las grandes líneas con grandes marcas anunciadas, que eso es lo que me sorprende. ¿Por qué no esta gran marca no apuesta por el producto sostenible, que lo tienes que encontrar con... Y además, ojo, que yo soy fan del consumo de proximidad, de cosas del territorio. Hay increíbles empresas que trabajan jabones tradicionales, tanto en Castellón como en Valencia, que se preocupan por el medio ambiente y sus productos, vamos, prácticamente los tienes que buscar como si fuesen exclusivos y cuando los encuentras dices, pero si comparo y... En eso te doy totalmente la razón, porque es otro de los tópicos que muchas veces ocurre. Es como el agua del grifo no se puede beber porque el agua... No, es un tópico. Hoy en día el producto sostenible tiene la misma... pero se le sigue poniendo un poco ese argumento de que no, es que yo no consumo este producto porque es más caro. Entonces, lo que nosotros intentamos siempre, pues, para evitar de alguna forma estas discusiones y que los ciudadanos tengan ese problema de decir, oiga, usted me está diciendo esto porque le interesa más que yo haga esto o haga aquello. No, nosotros siempre intentamos educar al ciudadano diciéndole, mire usted, hay productos que hoy en día, si usted los empieza a comprar, todas las marcas irán hacia ese producto y fabricarán ese producto con esas condiciones. Por lo tanto, lo que estamos intentando es que la gente sepa por qué determinados productos provocan un daño mayor en el medio ambiente. Y ya verás cómo todas las firmas van al mismo tema. Lo que no queremos es posicionarnos como si esto fuese una guerra comercial de decirle a la gente, consuma usted esto o consuma aquel. Lo que está claro es que el ser humano va a ser capaz de cambiar las voluntades y cambiará que las firmas fabriquen productos que sean compatibles con el medio ambiente. Y por favor, los etiquetados un poquito más grandes que los que ya vamos perdiendo vista, Dios mío, para leer los tensoactivos tienes que ir con lupa.
Bueno, se nos acaba el Hoy, tiempo. hoy en día, otro de los proyectos que te iba a comentar en ese sentido, nosotros estamos en un proyecto para convertir la huerta de la Comunidad Valenciana en un ejemplo a nivel europeo desde el punto de vista de sumideros de carbono. Ese proyecto que se llama Ortigou 2, que lo hemos formalizado con el Tribunal de las Aguas, con varias comunidades de regantes y con ANECO, que es la principal cooperativa hortofrutícola de Europa, pues lo que pretendemos de alguna forma, viene por lo de la etiqueta, ha surgido fundamentalmente, es que haya una transparencia y un rigor absoluto de qué importancia tiene ese producto, cuál ha sido su huella hídrica, cuál ha sido su huella de carbono y cuál es la aportación al medio ambiente de ese producto local que estamos. Lo que estamos intentando es que al final, de una etiqueta inteligente, tú tengas una información fidedigna y además certificada oficialmente con un estándar internacional y donde tú puedas ver que ese producto no solamente es un producto local, no solamente es un producto, de economía local y de economía circular, sino que además ha servido para la lucha contra el cambio climático. Y esa es la parte fundamental. Y es lo que tendría que exigírsele a todos los fabricantes, que haya transparencia en esas etiquetas de esos productos para que el ciudadano pueda comprar libremente el producto que más se ajuste a sus necesidades. Y con los productos de alimentación de primera necesidad, como son los productos hortofrutícolas, lo vamos a hacer de esta manera. Pues me parece una iniciativa fantástica, deseando conocerla en profundidad y sobre todo dársela a conocer a nuestros telespectadores. Muchísimas gracias por habernos atendido, ha sido un placer y también muy instructiva esta entrevista. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Pues un abrazo muy grande y continuaremos hablando del ciclo del agua y sobre todo, bueno, pues de esta conciencia que entre todos tenemos que asumir y aportando nuestro granito de arena, que creo que al final, ¿no, Juan Luis? Ese ha sido el mensaje. Totalmente. Aportar nuestro granito de arena, pero sobre todo concienciar que el medio ambiente no es un día, son 365 días. Ahí está. Me quedo con esa frase, me la apunto. Muchísimas gracias, que tengas un día fantástico. Hasta luego. Despedimos a nuestro invitado. Madre mía, qué bien poder hablar, bueno, pues de conocer cómo se trabaja, cómo son estos ciclos integrales del agua, qué podemos hacer por ellos y sobre todo, bueno, pues este granito de arena que, aunque sea hoy el Día Internacional, el Día Mundial del Medio Ambiente, bueno, pues a mí me gustaría hacer referencia a una figura que este año, por eso de estar enfrascados en elecciones, en ambiente postelectoral, prácticamente nos hemos olvidado, y es San Francisco de Asís. Su conmemoración, su onomástica se celebraba el pasado 24 de mayo, pero es que él fue el primer, la primera persona, por decirlo así, que abogó por la naturaleza, con ese cántico, con ese Laudato Si a la naturaleza, con ese gran poema, diciéndonos y ya poniendo en el punto de atención a todos de la necesidad de cuidar a los animales, a los ríos, al planeta, en definitiva. Hacemos una pequeña pausa para publicidad y volvemos con más actualidad, contenidos y con nuestro amigo Alfons Malparlat. Hasta ahora.